Si te dijera que el producto crecepelos más efectivo del mercado y uno de los dos únicos fármacos aprobados por la FDA para tratar la alopecia androgenética puede ayudarte a reducir las arrugas del rostro, seguro que pensarías que estoy loco. Pues sí, hoy vamos a hablar sobre minoxidil y veremos cuáles son sus efectos en la piel. Además, veremos ciertas propiedades que tiene este fármaco para hacer crecer el pelo que seguro que nunca te habían contado. Actualmente existe un gran rumor en diferentes foros sobre alopecia acerca de minoxidil tópico que dice que este compuesto afecta a la síntesis de colágeno y afecta a la piel del rostro al promover el envejecimiento facial. Lo primero que tienes que saber es que hasta la fecha no existe ni un solo estudio de rigor que sugiera que minoxidil promueve el envejecimiento de la cara y la aparición de arrugas. En cuanto a si minoxidil puede afectar a la síntesis de colágeno, la respuesta es que sí. Es posible que minoxidil afecte a la síntesis de colágeno en el cuero cabelludo y en las zonas de aplicación. El problema con las afirmaciones infundadas en Internet es que nadie se ha atrevido a ofrecer la explicación potencial de que la reducción de la síntesis de colágeno inducida por minoxidil podría ser algo bueno. Bueno, casi nadie, porque ya traté este tema en enero de 2022, pero ahora se han publicado nuevos estudios realmente interesantes que pueden cambiar completamente ese pensamiento que tienen muchos acerca de este fármaco. Veamos en detalle el debate del colágeno y minoxidil. La idea de que minoxidil puede afectar a la síntesis de colágeno surge en parte de un estudio de los años 80. Según este estudio, minoxidil inhibe una enzima llamada lisil hidroxilasa, crucial para la formación de colágeno. El colágeno, como seguramente sabes, es esencial para mantener la firmeza de la piel. Además, en este estudio se observó que minoxidil reduce la formación de fibroblastos, las células encargadas de producir colágeno. Los autores del estudio incluso propusieron que minoxidil podría prevenir las cicatrices queloides, esas cicatrices gruesas y elevadas causadas por una producción excesiva de colágeno. Esto dio pie a la idea de que minoxidil podría afectar negativamente al envejecimiento de la piel. Entonces, ¿menos colágeno significa más arrugas? La respuesta corta es no necesariamente. Y es que la realidad es mucho más compleja. Aunque el colágeno tiene un papel fundamental, la estructura de la piel también depende de otra proteína clave, la elastina. Si bien el colágeno proporciona firmeza, la elastina da elasticidad a la piel. Y aquí está el detalle importante, mientras que el colágeno puede regenerarse, la elastina no. Una vez que se pierde en la adultez, generalmente se considera irrecuperable. El colágeno es como las vigas de una casa, le dan estructura y soporte. La elastina, en cambio, es como las bisagras de las puertas. Sin ella, todo se vuelve rígido e inflexible. Minoxidil no solo mantiene la estructura, sino que parece reparar esas bisagras, algo que antes creíamos imposible. Sorprendentemente, estudios recientes muestran que minoxidil puede regenerar la elastina. De hecho, es el único fármaco conocido capaz de hacerlo. Un estudio en ratones publicado en 2017 demostró que minoxidil incrementó tanto la cantidad como el grosor de las fibras de elastina, algo revolucionario para la salud de la piel. Además, esta posible reducción de colágeno al usar minoxidil podría tener efectos positivos en nuestro pelo. Pero, ¿de qué diablos estoy hablando? Pasemos a ver la relación entre la alopecia androgenética y la fibrosis perifolicular. Pues bien, la alopecia androgenética está asociada con la formación de tejido cicatricial en el cuero cabelludo, conocida como fibrosis perifolicular. Esta fibrosis es el resultado del aumento de un factor de crecimiento llamado TGF-beta, que promueve la producción de colágeno en exceso alrededor de los folículos. Este proceso inflamatorio y cicatricial acelera la miniaturización del folículo y destruye las delicadas células madre. Minoxidil tiene la capacidad de reducir los niveles de TGF-beta, disminuyendo así la fibrosis perifolicular y ayudando a preservar la salud de los folículos pilosos. En otras palabras, la posible reducción de colágeno inducida por minoxidil podría ser beneficiosa, ya que suprime la formación de tejido cicatricial que daña los folículos. Imagina que los folículos son árboles en un jardín.
Si los rodeamos de cemento en lugar de tierra fértil, los árboles empiezan a marchitarse. Eso es lo que hace la fibrosis perifolicular. Minoxidil, al reducir el TGF-beta, actúa como si rompiera ese cemento, permitiendo que los folículos vuelvan a respirar. Y es que tenemos multitud de estudios que sugieren que minoxidil tiene el potencial de reducir los niveles de TGF-beta y a su vez de reducir la probabilidad de más fibrosis. Quizás ahora te estás preguntando qué hay de esos estudios recientes sobre los efectos de minoxidil en la piel. Y eso es justo lo que vamos a ver a continuación. Pero antes, si este vídeo te está gustando, dale a like. Y si te preocupa la salud de tu pelo y de tu piel, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y ahora sí, veamos los efectos rejuvenecedores de minoxidil y si realmente podría servir como un tratamiento anti-envejecimiento. Pues bien, un estudio in vivo publicado en septiembre de 2024 reveló algo sorprendente. Minoxidil no solo estimula el crecimiento del cabello, sino que también puede tener un impacto positivo en el envejecimiento de la piel. Este estudio fue realizado en xenotrasplantes de cuero cabelludo humano de pacientes con alopecia androgenética masculina implantados en ratones. Durante 4 meses se aplicó minoxidil al 5% y, como era de esperar, se observó un crecimiento de pelo significativo, pero lo realmente interesante fue lo que ocurrió a nivel celular. Los investigadores encontraron que minoxidil incrementó los niveles de proteínas clave asociadas con la juventud celular, como la proteína PGC1-alfa y la SIRT1. Minoxidil también aumentó la expresión del colágeno 17A, una molécula esencial para mantener la integridad de los folículos pilosos. Y por otro lado, redujo marcadores de envejecimiento como el P16-INC4A y la actividad de mTOR, una vía relacionada con el envejecimiento celular. Además, estimuló la producción de VEGF-A, un factor clave para el rejuvenecimiento de la piel y la mejora de la vascularización del folículo. Piensa en los vasos sanguíneos como una red de autopistas que llevan nutrientes y oxígeno tanto a la piel como a los folículos pilosos. Minoxidil amplía estas autopistas mejorando la circulación. Esto no solo ayuda a mantener los folículos sanos y en crecimiento, sino que también revitaliza y rejuvenece la piel. En definitiva, estos hallazgos sugieren que minoxidil podría tener efectos anti-envejecimiento al mejorar la función mitocondrial y reducir el estrés oxidativo en los folículos pilosos. Y esto no es todo. Otro estudio in vivo publicado en junio de 2024 respalda estas conclusiones. En este caso, los investigadores analizaron cambios en los biomarcadores del envejecimiento y la función mitocondrial en los folículos tratados con minoxidil. Los resultados del estudio mostraron un aumento significativo en la expresión de la MIN-B1 que mejora la estructura y la estabilidad celular, una mayor expresión de antioxidantes como HO1 y PRDX que protegen contra el daño oxidativo y un incremento de sirtuinas como la SIRT1, conocidas por prolongar la longevidad celular. Y por si te lo estabas preguntando, las sirtuinas son enzimas proteicas que modifican a otras proteínas, de manera que consiguen disminuir el estrés oxidativo de las células y ayudan a su supervivencia en condiciones adversas. Además, el tratamiento con minoxidil disminuyó la expresión de P16-INC4A y la actividad de mTOR, reduciendo así las señales asociadas con el envejecimiento celular. En conjunto, estos efectos promueven una mayor vitalidad del folículo piloso y una fase anágena más prolongada, es decir, aumenta el tiempo en el que el cabello se encuentra en fase de crecimiento. En resumen, minoxidil tópico redujo el estrés oxidativo y rejuveneció la piel del cuero cabelludo. Estos descubrimientos recientes han abierto una nueva ventana a cómo entendemos el envejecimiento celular y la regeneración de tejidos. Es sorprendente pensar que un simple tratamiento para el cabello podría convertirse en una herramienta revolucionaria en la lucha contra el envejecimiento. Por si esto fuera poco, la combinación de minoxidil con fármacos como finasteride o utasteride no solo es el gold standard para tratar la alopecia androgenética, sino que podría ser una rutina anti-envejecimiento para la piel tremendamente efectiva. Y no me he vuelto loco. Mientras minoxidil regenera la elastina y mejora las proteínas anti-envejecimiento, los inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa suprimen la DHT, que está vinculada con una mala cicatrización y daños en la piel. Un estudio de 2009 investigó por qué los hombres mayores tienen una cicatrización más lenta que las mujeres, destacando el papel de las hormonas sexuales.
Según los hallazgos de este estudio, los estrógenos favorecen la reparación de heridas, mientras que los andrógenos, especialmente la DHT, la obstaculizan. Bloquear la conversión de testosterona a DHT acelera significativamente la repitalización de heridas, un proceso crucial en la cicatrización, y reduce la expresión de beta-catenina, una proteína que dificulta la reparación. Además, la DHT ralentiza la migración de granocitos epidérmicos, aunque no afecta a los fibroblastos dérmicos, indicando que su principal impacto negativo está en la repitalización. Como apuntan los investigadores del estudio, estos hallazgos ayudan a entender por qué los hombres son más propensos a desarrollar úlceras crónicas que las mujeres. Como ves, los estudios recientes no solo confirman la eficacia de minoxidil para tratar la alopecia androgenética, sino que también revelan un potencial inesperado como agente rejuvenecedor para la piel y los folículos pilosos. Aunque evidentemente necesitamos más estudios que corroboren estos resultados, estos hallazgos podrían cambiar la percepción que muchos tienen sobre minoxidil y sus efectos en la piel, y sobre todo podría cambiar la forma en la que usamos este fármaco. Y es que a partir de ahora minoxidil no es solo un tratamiento capilar, sino que podría ser la clave para revertir aspectos del envejecimiento que antes considerábamos como inevitables. ¿Y qué significa esto para ti? Pues que podrías estar usando un tratamiento que no solo cuida de tu cabello, sino que rejuvenece tu piel al mismo tiempo. Y si quieres llevar tu rutina anti-envejecimiento al siguiente nivel, hay un tratamiento que no debe faltar. Combinado con finasteride, eutasteride y minoxidil, podría ser la rutina definitiva para mejorar tu piel, reducir las arrugas y recuperar el pelo. Y si quieres saber de qué se trata, tienes que ver este vídeo de aquí.